El alirón del Barça, la lucha por el subcampeonato entre Bidasoa y Granollers, un Huesca que quiere seguir soñando con la permanencia, el Fortín del Santiago Manguán haciendo caer un Recoletas Atlético Valladolid que venía de ganar al Barça. Es tiempo a Asobal, así que venga, vamos a darle caña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo, 25ª jornada en la Liga Plenitud, que empezamos a repasar con los siguientes resultados, comenzando por ese Bazco Torlavega 28, Viveros Nava 24, Barça 39, el Betis 25, Bada Huesca 30, Servigrú Benidorm 26, Irudek Bidasoa Irún 30, Freiking Granollers 28, Revi Cuenca 33, Frigoríficos Cangas 30, Abanca de Mar León 31, Impulse Guadalajara 25, Ángeles de Puente Genil 26, Logroño La Rioja 28 y por último Tubos Aranda Villaranda 31, Recoletas Atlético Valladolid 30. Y pasamos ya a la clasificación, ojito con un partido más, tanto Barça como Irudek Bidasoa Irún, Recoletas Atlético Valladolid y Servigrú Benidorm. ¿Por qué? Porque esos partidos de la jornada 26, o sea, la del próximo fin de semana, se adelantaron para que tanto Barça como Bidasoa lleguen con más descanso de cara a esa vuelta de la competición europea. Recordad, mañana ida en Alemania a las 7 menos cuarto, veremos ese Melsungen Bidasoa Irún, Irudek Bidasoa Irún, perdón, y el jueves veremos también a la misma hora, a las 7 menos cuarto, esta vez en Champions obviamente, ese Pick Szeged Barça, comenzando por esta clasificación, comenzando por el Barça, ya matemáticamente campeón, con 48 puntos, Irudek Bidasoa Irún y Freiking Granollers, ambos con 36, segundo y tercero, Bazco Torlavega cuarto con 33, Recoletas Atlético Valladolid quinto momentáneamente con 32 puntos, Abanca de Mar León sexto con 31 y Logroño La Rioja séptimo con 30. A partir de aquí hay un tajazo tremendo en la clasificación, Revi Cuenca con 23, Viveros Nava con 22, igual que Tubos Aranda Villaranda también con 22, octavo, noveno y décimo prácticamente ya salvados matemáticamente todavía no, claro, pero virtualmente pues obviamente sí, o sea, muy mal se tiene que dar todo para que estos tres equipos no estén el año que viene en la Liga Plenitud. Y a partir de aquí ya empieza la jungla total, Frigoríficos Cangas un décimo con 18 puntos, Ángeles de Puente Genil duodécimo con 16, Servigrú Benidorm décimo tercero con 15 y ojito aquí, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, o sea, Impulse Guadalajara, el Betis y Bada Huesca, todos ellos con 14 puntos, todos en descenso directo, o sea, Bada Huesca y el Betis y en puestos de promoción, de playout, el Impulse Guadalajara en este caso. Y pasamos ya a lo más destacado de la jornada, comenzando por, obviamente, el alirón del Barça, ese 39-25 ante el Betis a la tercera, por fin fue la vencida después de palmar ante el Freiking Granollers, también de hacerlo ante el Recoletas Atlético Valladolid, en un partido que me faltó un poquito más, sobre todo Antonio Carlos Ortega, proponer algo más diferente porque se estaba viendo que un Recoletas, ojo, sin pisonero, le estaba metiendo un baile al conjunto blaugrana. En el caso del partido ante el Betis ante el equipo de Quique Domínguez, todo muy Barça en el primer tiempo, de hecho al descanso 19-14, ojito, Marcos Cancio con 7 paradas, igual que Nielsen, era el que sostenía un poquito todo, pero Nielsen en portería, Memming en el típico ataque posicional o en la típica transición ofensiva, igual que Karlsruhe, también Jans en esa transición, pero al final obviamente el Barça estaba muy cómodo, el partido por supuesto no peligraba, y a partir de hay un parcial en el comienzo de segunda mitad, un 7-2 tengo por aquí apuntado, que a partir de ahí pues el Barça se va. Un Barça para mí bastante más terrenal, obviamente que otras temporadas. Se ha visto que desde la temporada 2009-2010 no perdía 2 partidos en Liga, se dice pronto. Va a ser el último el último título liguero de leyendas del FC Barcelona, como Gonzalo Pérez de Vargas, que se va al Kiel, a Aitor Ariño, que se va al Fuche de Berlín, o por ejemplo Thiago Petrus, que se va con Pasqui al Veszprém. También hay que destacar, por supuesto, pues figuras de canteranos como Saris, que estuvo bastante bien, sobre todo el día que se lesiona Gonzalo Pérez de Vargas ante el Bidasoa Irún, creo que hizo un auténtico partidazo, y ojo, que no era nada fácil porque ese Bidasoa tenía pinta
que iba a rascar algo seguro en el Palau, aunque finalmente pues se vio que no. Miguel Ángel Martín Duque con ese debut estelar, si no recuerdo mal, ante el Impulse de Guadalajara, con esos 9 tantos, 9 pepazos, creo que tiene mucho futuro el lateral derecho canario. Y Manuel Ortega, el hijo de Antonio Carlos Ortega, que ha estado bastante bien, bastante fiable desde ese extremo izquierdo. Como digo, un Barça más terrenal que otros años, ha perdido contra el Freiking Granollers, ha perdido contra el Recoletas Atlético de Valladolid, pudo perder la Copa de España, la final de la Copa de España ante el Vázquez Torlavega, el día de Ogatañal con ese 27-27, y si no recuerdo mal, en el minuto 50, o sea, falta de 10. Bidasoa también se lo pone muy difícil, así que eso habla muy bien de los equipos de la Liga Plenitud, que en este caso le han robado algún que otro punto al FC Barcelona, por supuesto, hegemónico, o sea, lo que está haciendo este equipo es absoluta historia. Y pasamos ya a esa lucha europea, comenzando por el partido de la jornada, comenzando por ese Irudek Bidasoa Irún 30, Freiking Granollers 28. Victoria, golaveraje ganado y recuperado para los de Mozas y segundos, aunque momentáneamente después de haber jugado ya esa jornada 26. Primer tiempo de 14-15 al descanso, para mí muy similar en ambos equipos, con mucha defensa, con mucha transición, con mucho ritmo alto, con ciertos momentos que aprovechaban de superioridades, también con Leo Macel en la portería local, con Roberto Rodríguez en la visitante. En el segundo tiempo comienza bastante bien Granollers, sobre todo con la figura de Pablo Urdangarín en ese lateral derecho, con su lanzamiento exterior característico, también asistiendo muy bien hacia el pivote, que corría muy bien la línea continua Uriol Rey, pero aparecen figuras diferenciales en el cuadro de Mozas, desde Asier Nieto con cada acción, con cada continuidad en transición vía Tao Gay, o en el posicional vía Daniel García en ese extremo izquierdo, también con el propio Cuba, que era su segundo o tercer partido después de ser operado, digo de esta segunda vuelta, después de ser operado de esas arritmias. Pedro Pacheco con 2 goles claves en proximidad, 2 auténticos pepazos, y Rodrigo Salinas y esa experiencia para, por ejemplo, sacar en últimos 7 metros, la típica acción que siempre saca algo el bueno del lateral derecho chileno. Así que victorión para el Bidasoa Irún, que de momento está segundo en esa clasificación. Por cierto, Antonio García, máximo goleador del club del Freiking Granollers en Asobal. Pasamos ya a lo que ha hecho ese cuarto clasificado, ese Vázquez Torlavega, que ganaba de 4 al Vivero Serol Balonmano Nava con un super Leo Tercariol. Mal primer tiempo para mí de ambos conjuntos, sin continuidad tanto en defensa como en ataque. Y luego aparecen figuras como Leo Tercariol, decisivo con 15 paradas para un 40% en portería, o sea, actuación de auténtico ganapartidos. Nava con errores tanto en el lanzamiento como en ese juego posicional, quizá le faltaba un pelín de fondo de armario, no estaba Borja Méndez, no estaba, por ejemplo, Luis Ferreira, entonces, además de la baja en Nolasco, entonces creo que a Nava le hace falta quizá algún que otro jugador, sobre todo para este tipo de partidos donde se suelen decidir en ese tramo final o en ese segundo tiempo. Y Torlavega, sobre todo encontró esa vía de jugar hacia afuera con Ángel Fernández en el primer tiempo y con Jaime Muñoz en el segundo, además de Unisi Martínez, que suele ser bastante incisivo, bastante vertical en el tramo final de los partidos para sumar esa victoria para el conjunto de Jacobo Cuétara. Pasamos ya a esa sorpresa para mí de la jornada, ese Tubos de Aranda, Villa Aranda 30 y unos Recoletas Atlético de Valladolid 30, media permanencia en el Fortín para el equipo de Javi Márquez. Primer tiempo 12-14, se notó luego que en el segundo el Recoletas estaba bastante cansado, bastante mermado también físicamente, sin Educalle, sin Pisonero otra vez, que se nota bastante. Me gustó mucho Pablo Herrero, pero sí que es cierto que cometió ciertos errores que por supuesto en este tipo de partidos que se van a mínimos detalles pues te acaban penalizando. Un Villaranda que para mí se aprovechó de esta tesitura y sobre todo estuvo muy bien Alberto González Prillos, que está a un nivel brutal en este tramo final de competición, sobre todo siendo un jugador que le da mucha coherencia para mí táctica para el conjunto de Javi Márquez, sobre todo ordena el equipo, ciertos movimientos sin balón, sobre todo se está animando a lanzar más, quizá no desde fuera, pero sí con ese típico lanzamiento en proximidad. Creo que es un jugador vital y sobre todo que explica la buena temporada del equipo de Javi Márquez. Pasamos ya a lo que ha hecho ese sexto clasificado, esa banca de Mar León 31, Impulse Guadalajara 25, para mí puro trámite, eso sí, con los menos habituales, Dani Gorda, así que es muy positivo. De hecho, al descanso veíamos ese 15-10, nunca peligró el partido, hubo minutos para Zapico con 3 goles, Miñambres, Rozada,
Basia, que también jugó más de lo habitual, así que creo que fue bastante positivo. Wada bastante flojo. Sobre todo se ve que era un equipo, que es un equipo, mejor dicho, sin muchos recursos, sin mucha proactividad. Entonces me deja bastante frío, sobre todo para este tramo final de temporada, que va a estar muy apretada esos puestos del descenso o también ese play-out. Y una de Mar, como digo, que solventó una papeleta bastante cómoda. Pasamos ya a ese séptimo clasificado, ese Logroño La Rioja, que ganaba por 26-28 en el Alcalde Miguel Salas, 17 puntos de 20 posibles en esta segunda vuelta para seguir soñando, por supuesto, con Europa, después de una primera vuelta donde no estuvieron bien, no era el Logroño que estamos o que solemos ver habitualmente, pero parece que está remontando y está a la vista, ¿no? Solo han perdido, de hecho, el día de Granollers, si no recuerdo mal, que es un partido que de hecho se llegan a poner +7 en el primer tiempo y luego ante Nava, si no recuerdo mal, con ese punto que se dejan en el Guerreros Naveros. Sobre todo un partido bastante igualado, Logroño más cómodo en ese ritmo alto de transiciones, de contraataques, Puente Genil todo lo contrario, con mucho lanzamiento exterior de los Lady, de los Aicén, de los Denis Barros y compañía. Y en ese momento, la verdad, Ledo te saca un 7 metros, o sea, te lo para. Luego llega Rolando Urios o el Kochi, que te provoca ese 7 metros y luego te los anota David Cadarso. Para mí hay que meterlo en ese sitio ideal. Entonces, un +2 vital, sobre todo para seguir peleando por estar en esa, quizá no segunda o tercera plaza, pero sí que en esa cuarta que puede ser que dé acceso a Europa, o sobre todo por esas invitaciones, ¿no? Que seguramente lleguen, pero hasta que no lleguen pues no se sabrá. De hecho, Logroño renunció en su momento a no jugar en Europa, así que a ver qué, o mejor dicho, a jugar en Europa, así que a ver qué pasa. Pasamos ya con esa victoria del Rey Cuenca, que le da prácticamente esa permanencia casi matemática por un punto al equipo de Lidio Jiménez, 33-30 ante el conjunto cangués, permanencia, como digo, prácticamente en el bolsillo. Primer tiempo de igualada, 16-16, llegó a estar bastante bien Cuenca, pero sí que es cierto que se le escapa después de, sobre todo, estar muy bien con cada lanzamiento exterior, sobre todo de Perbellini. A Cuenca se le escapa la renta en el primer tiempo por sus errores, y a Cangas en ese comienzo de segunda mitad se le escapa prácticamente por lo mismo. Para mí la clave sobre todo fue que Cuenca empieza a defender un poquito más en el segundo tiempo y sobre todo empieza a correr, defender y correr para romper el partido. De hecho, lo comentaba Fede Pizarro en ese postpartido, en ese flash, que el ADN de Cuenca tiene que ser primero defender, luego da igual que falles muchas bolas, pero si defiendes, obviamente, pues puedes permitirte fallar esas bolas. Sobre todo Cangas estuvo bastante mal en el lanzamiento, estuvo bastante fallón en 6 metros, así que con esa defensa, con mucho contraataque, vía Chitón, vía Hagbar, pues acabaron sacando un partido que es ya vital. Y sobre todo, pues como decía Lidion en la rueda de prensa también post partido, hay que aspirar a estar en ese top 8, ¿no?, de la Liga Plenitud Asobal. Y ya por último, repasamos lo que nos queda de la jornada, repasamos ese Bada Huesca 30, Servigroup Benidorm 26, tremenda la racha del equipo en Olasco, victoria para mí, sobre todo con aura, con sabor a permanencia. Fue un partido de detalles, al descanso 16-14, la igualada, de hecho el primer tiempo se rompe con muchos goles a portería vacía de Huesca, y ya en el segundo, aunque Witkowski, el portero del Servigroup Benidorm, estuvo bastante bien y sobre todo mantenía a su equipo para que no se rompiera el marcador, la defensa de Huesca estuvo increíble, o sea, subiendo mucho y provocando, por supuesto, errores. Arguillas en portería, parando las que tienes que parar para minar la moral del conjunto de Cribocapis. Y en ataque, con mucha transición vía Charlie Pérez y con ese ataque posicional de Miguel Malo, que está a un nivel brutal con 9 goles y 3 asistencias, pues poco más se puede pedir. De hecho, Benidorm intentó hasta el 7 para 6, pero no fue suficiente para rascar algo de tierras ostenses. Y pasamos ya a mi 7 ideal, comenzando en portería por Joao Ledo con 19 paradas para un 43%. Sobre todo lo meto por, además de las casi 20 paradas, ese 7 metros que detienen en el tramo final del partido ante la Ginés Puente Genil. Como central, Miguel Malo, como decía, 9 goles y 3 asistencias, para mí MVP de la jornada. Antonio García en el lateral izquierdo con 8 goles, 4 goles de hecho en los últimos minutos, pero finalmente no pudo rascar nada el conjunto vallesano. En el lateral derecho, Dígame, con 8 goles y 2 asistencias. Extremo izquierdo para Xavi Tua con 7 goles y extremo derecho para David Cadarso con 8 goles, o sea, tintes
del Logroño La Rioja. Y por último, en el pivote, Álvaro Martínez con 8 tantos. Recordad que mañana tenemos esa ida de los cuartos de final de la EHF Europa League. Melsungen Vidasoiren a partir de las 7 menos cuarto. Y el jueves también tenemos la ida, en este caso de la Champions, PIK Szeged Barça, a partir también, por cierto, ese jueves de las 7 menos cuarto. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.